En el programa de hoy, obispos de Estados Unidos exigen que la paz reemplace la violencia tras irrupción en el Capitolio. Arquidiócesis de Monterrey en México pide velar por los niños y su desarrollo durante la pandemia. Papa Francisco felicita por la Navidad a cristianos de las iglesias orientales. Hola amigos, bienvenidos a otra edición de EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes, gracias por acompañarnos. Iniciamos la jornada informativa y les contamos que los obispos de Estados Unidos exigieron que la paz reemplace a la violencia tras la irrupción en el Capitolio por parte de un grupo de manifestantes. Conozcamos los detalles. Los obispos católicos de Estados Unidos condenaron enérgicamente la incursión de manifestantes pro Donald Trump dentro del edificio del Capitolio, mientras el Congreso debatía este miércoles 6 la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales, en las que resultó ganador el presidente electo Joe Biden, provocando la evacuación de legisladores y el asesinato a tiros de una manifestante por parte de las fuerzas del orden. En esa línea, Monseñor José Gómez, arzobispo de Los Ángeles y presidente del episcopado del país, manifestó que esto no es lo que son los estadounidenses y aseguró su oración por los miembros del personal del Congreso y del Capitolio, y por la policía y todos los que trabajan para restaurar el orden y la seguridad pública. Por su parte, el arzobispo de San Francisco, Monseñor Salvatore Cordileone, señaló que atacar el Capitolio de los Estados Unidos para expresar su temor de que la democracia haya sido negada es equivocado y también contraproducente. Asimismo, destacó que las dudas sobre las elecciones libres y justas no se pueden remediar con violencia contra las instituciones democráticas. En ese sentido, Monseñor Nicolás Di Marcio, obispo de Brooklyn, pidió orar por el país en un día sin precedentes de caos nacional para que puedan volver al gobierno de ley. Al respecto, el prelado señaló que como pueblo siempre han respetado las diferencias y que la transferencia pacífica del poder es un sello distintivo de la democracia en la nación. Del mismo modo, en su cuenta oficial de Twitter, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos pidió al Señor Dios de la Paz que escuche su oración. Es preciso mencionar que las protestas que buscaban anular los resultados de las elecciones presidenciales siguieron a varias afirmaciones de que los resultados en algunos estados eran fraudulentos. Algunos manifestantes parecían pensar que todavía había un camino para que el presidente Donald Trump ganara la presidencia, a pesar de la decisiva victoria del presidente electo Joe Biden en el colegio electoral. Cabe resaltar que el tipo de colectivo que se manifestó ayer en la capital de Estados Unidos hasta la fecha se veía caracterizado por un comportamiento pacífico, ordenado, incluso ejemplar en muchos aspectos, el canto del himno, manifestaciones de amor a la patria, y no el tipo de comportamiento de otros colectivos que han estado incendiando las ciudades estadounidenses durante todo el verano, con la anuencia de los medios y también del ala progresista de la política estadounidense. Así que lo que vemos acá es que un grupo de personas aprovechó esta manifestación para irrumpir contra el Capitolio de los Estados Unidos, que es justamente el símbolo de una alternativa razonada, discutida, donde finalmente se puede llegar a soluciones que en principio al menos deben poder ser aceptadas como representativas por la mayoría de la población y no la ley de la calle. Así es, desde aquí ofrecemos nuestras oraciones también por el alma de la persona que falleció en medio de estas manifestaciones y nos unimos también a las oraciones de los obispos para que pueda reinar la paz y el orden en el país. Ahora nos vamos a México para conectarnos de inmediato con nuestro corresponsal Diego López Colín, quien nos tiene información de la Arquidiócesis de Monterrey, que pidió velar por los niños y su desarrollo en la pandemia. Amplíanos más del tema, por favor, Diego. Hola amigos, los saludo desde la Ciudad de México para contarles que ante la contingencia sanitaria que estamos viviendo, la cual tiene recluidos a los niños en sus hogares desde hace 9 meses, la Iglesia pidió que se vele por su óptimo desarrollo. Al celebrarse el Día de Reyes, fecha en la que la cultura mexicana los niños reciben regalos y las familias se reúnen a comer la popular rosca, el arzobispo de Nuevo León y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Rogelio Cabrera López, hizo un llamado a la población para que se priorice el velar por los intereses de la infancia.
El arzobispo hizo hincapié en la importancia de que los niños y las niñas se desarrollen en un hogar unido y en una sociedad menos violenta. Además, pidió hacer oración para que todos los menores de edad puedan tener un futuro mejor en una familia estrechamente unida y en una sociedad menos violenta, sobre todo en este ambiente de confinamiento que ha sido especialmente difícil para los niños. Cabe destacar que, de acuerdo a la carta encíclica Patris Corde, la Iglesia de Monterrey se comprometió a fomentar y a fortalecer el respeto a la integridad de los niños, de las mujeres y los adultos mayores. En otra noticia les comento que la Iglesia, en colaboración con otras instituciones, estarán repartiendo calzado deportivo a personas vulnerables. Para hacer frente a la pobreza y sumándose a los esfuerzos para proteger a la comunidad, la Fundación NEMI AC y Nike México donaron a la Cáritas de la República Mexicana 1.500 pares de tenis que están siendo entregados por la Pastoral Social a niños, niñas, adultos mayores y personas migrantes distribuidos por todo el país. Esta solo es una de las tantas acciones que la Iglesia desarrolla por todos aquellos que han quedado expuestos al parón de actividad económica causado por la pandemia del COVID. Y para finalizar les quiero contar que en el marco de la Jornada Mundial por la Paz que la Iglesia celebra cada año, el nuncio apostólico en México, Franco Coppola, resaltó el valor de la cultura del cuidado como un camino innegable para la paz, sobre todo en medio de la pandemia. El nuncio distinguió a los mexicanos que se han volcado al cuidado de otros durante la pandemia por COVID-19, sobre todo al personal médico, pero también a los empresarios que disminuyeron sus ganancias con tal de conservar los puestos de trabajo. Tras reconocer los esfuerzos por salvar la economía, los empleos y sobre todo las vidas, lamentó que al mismo tiempo haya personas que todavía consideren como un derecho humano matar a niños inocentes. De esta manera mencionó que lo esencial del cuidado es la promoción de la dignidad de la persona humana, la solidaridad con otros pobres y los indefensos, la preocupación por el bien común y la salvaguardia de la creación. Asimismo mencionó que la cultura del cuidado se debe integrar la atención, la compasión, la reconciliación y la recuperación del respeto como un camino privilegiado para construir la paz, algo muy necesario en una época como la actual dominada por la cultura del descarte. Amigos, estas son las noticias que tengo desde Ciudad de México. A todos les mando un fuerte abrazo hasta el estudio. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego, por lo informado. En otros ámbitos, el Papa Francisco felicitó por la Navidad a los cristianos de las iglesias orientales. En el marco de la Epifanía del Señor, el Papa Francisco felicitó a los cristianos de las iglesias orientales que por estos días celebran el nacimiento del Señor debido a que se rigen por el calendario juliano. Así lo indicó el Santo Padre el 6 de enero, al término del rezo del Ángelus, desde la biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano, en donde se dirigió con afecto a los hermanos y hermanas de las iglesias orientales, católicas y ortodoxas, expresándole su más sincero deseo por una Santa Navidad, a la luz de Cristo, como la paz y esperanza. En ese contexto, en Oriente, docenas de palestinos se reunieron en la Plaza del Pesebre, en la ciudad cisjordana de Belén, para celebrar la Navidad ortodoxa. Por otra parte, los cristianos armenios en Saqqo, en la región kurda del norte de Irak, celebraron el nacimiento de Jesucristo según el calendario armenio. Estamos tristes por la reciente guerra en la tierra armenia. Dimos muchos mártires y pedimos misericordia por ellos. Oramos para que los heridos se recuperen pronto y para que los prisioneros regresen a casa y para que las familias desplazadas regresen a su hogar y que esta tensión termine. Exigimos la paz. Cabe recordar que a finales del siglo IV, la Iglesia adoptó el calendario juliano, que era usado por el Imperio Romano y del cual su nombre deriva del hecho de que fue promulgado por Julio César en el año 46 a.C. Sin embargo, en el año 1582, el Papa Gregorio XIII publicó la bula Inter Gravissimas, que puso fin en muchas regiones de Europa al uso del calendario juliano, puesto que el objetivo era superar el desfase entre el calendario aprobado por Julio César y el ciclo del año solar.
Y como recordamos, a fines del año pasado se cumplió en Chile un año del llamado estallido social y en ese marco lamentablemente fueron quemadas algunas iglesias, entre ellas la parroquia de la Asunción, considerada patrimonio histórico en el país. Tras este acontecimiento, el Centro de Estudios Duoc-UC, el Arzobispado de Santiago y el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio están haciendo un trabajo conjunto para poder recuperar este lugar histórico y tan sagrado para la comunidad católica en Chile. Para darnos más detalles al respecto está conectado con nosotros Gonzalo Vázquez, director de la carrera de Restauración de Bienes Patrimoniales Duoc-UC. Gonzalo, bienvenido a EWTN Noticias. Muchas gracias, Natalie. Hola. Gonzalo, ya ha pasado tiempo después de los ataques que se perpetraron en la Iglesia Católica en Chile. ¿Qué significaron para ti estos acontecimientos? Bueno, más que hablar en lo personal, me gustaría hablar en nombre de institución, que es una institución que es católica y cuya misión es formar personas con una sólida base católica, y en esa línea nosotros quisimos formar parte de alguna manera, apoyar a la restauración de esta iglesia. Me gustaría comentar que se nombró a este proyecto Sursum Corda, Reconstruyamos nuestra iglesia, que es un título en latín que significa levantemos nuestros corazones. Y la idea es que esto está basado en el llamado que le hizo Jesús a San Francisco de Asís en el año 1205, donde le dijo a San Francisco: no es que mi casa se derrumba, pues anda y reconstrúyela. Esa es la idea finalmente, no solamente reconstruir de una manera física, sino que con un tema espiritual. Por ahí va también para nosotros como comunidad Duoc-UC y como comunidad cristiana apoyar en esta reconstrucción. ¿Y cuáles son algunos de los trabajos que están realizando conjuntamente para la reconstrucción de la parroquia de la Asunción? Bueno, el proyecto contempla varias etapas que comenzará con el retiro, ya comenzó, de hecho, con el retiro de todos los elementos no estructurales que presentan riesgo de desprendimiento, para luego dar ingreso a los alumnos que, bajo una cápsula que también fabricamos en Duoc con apoyo de la carrera de Ingeniería en Construcción, con esa cápsula finalmente los alumnos pueden trabajar bajo ella y ir reparando o recuperando elementos que puedan tener cierto valor patrimonial. Hay una segunda parte que es el arreglo de un área que tiene que ser reparada lo antes posible, que son las oficinas parroquiales, y donde se va a hacer un trabajo de limpieza, de reposición de puertas, de pintura, de acabado de pisos. Finalmente, ¿cuál es la mayor dificultad que están encontrando durante la reconstrucción y qué tipo de llamado harías a los que siguen con esta idea de dañar templos cuando realizan manifestaciones? Bueno, uno de los principales problemas es que la verdad es que nosotros estamos intentando recuperar elementos patrimoniales y la verdad es que está todo muy quemado, y más que recuperar y restaurar algo, vamos a observar esos elementos y a lo mejor conservarlos para mostrar esta historia dolorosa finalmente que estamos viviendo. El llamado que yo haría tiene que ver con nuestra misión también educadora, que es, yo creo que hay que educarse y entender que el patrimonio es parte de nuestra historia, y sin historia finalmente un país no es nada. Gonzalo Vázquez, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias a ti, Natalie. Gracias nuevamente, Gonzalo. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, obispos alientan a ecuatorianos a votar con responsabilidad en elecciones. Además, Colegio Médico del Perú se rectifica y asegura que no respalda la eutanasia. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Retornamos al programa y les contamos que los obispos de Ecuador alentaron a la población a votar con responsabilidad en las próximas elecciones. Veamos.
Los obispos de Ecuador publicaron el texto Responsabilidad Política, en el que alientan a los ciudadanos a votar de modo responsable en las elecciones del 7 de febrero por aquellos candidatos que afronten la crisis actual desde unos principios éticos y morales que respeten los derechos humanos, como a la vida en todas sus expresiones, a la libertad personal, social y religiosa. En ese sentido, según medios locales, en el país se ha dado un polémico proceso de inscripción de candidaturas lleno de pujas legales. Ante esta realidad, los prelados ecuatorianos pidieron a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a que asuman el compromiso de elegir a los mejores representantes. Por otro lado, advirtieron que cuando los partidos y los movimientos políticos centran sus actividades exclusivamente en la participación electoral, haciendo caso omiso de las justas aspiraciones de los ciudadanos más vulnerables, caen en un populismo que oferta propuestas basadas en el engaño, con lo cual contribuyen al desprestigio y al rechazo ciudadano de la acción y compromiso político. Por ello, animaron a los candidatos a hablar con claridad y sin reservas sobre las acciones y las medidas concretas para hacer realidad sus ofrecimientos de campaña electoral, para que así quienes resulten elegidos gobiernen para el Ecuador entero, en diálogo, respeto y colaboración con todos los sectores de la sociedad. Ahora nos conectamos rápidamente con nuestra corresponsal en Perú, Alessandra Rojas, quien nos traerá noticias sobre el Colegio Médico del Perú, que se rectificó frente a su postura respecto a la eutanasia. Adelante, Alessandra. Hola amigos, un gran saludo para todos en el estudio. Les cuento que el Colegio Médico del Perú, luego de un pronunciamiento en el que se manifestó a favor de la eutanasia, rectificó su postura y aclaró que no respalda la mal llamada muerte digna. La nota aclaratoria fue publicada luego de que el medio local Perú 21 publicó un artículo respecto a un documento del Colegio Médico del Perú, en el que se solidarizó con Ana Estrada, una peruana de 44 años que padece poliomielitis, una enfermedad incurable que la ha dejado en silla de ruedas y que reclama al Estado peruano el supuesto derecho a la eutanasia. Ante esto, la entidad manifestó que, acorde con lo expresado en el artículo 72 de su Código de Ética y Deontología, el médico no debe realizar acciones cuyo objetivo directo sea la muerte de la persona. Por ello, vieron conveniente aclarar que no respaldan la eutanasia, que es un término con un concepto de muerte digna que refiere al bien morir. En esa línea, el Colegio Médico reafirmó su posición en defensa de la vida y reconoció la muerte como un proceso natural que debe ser atendido, acompañando a las personas en este trance final de su vida con el debido respeto a su dignidad. Es preciso mencionar que en la nota aclaratoria, la institución también se refirió a la importancia de los cuidados paliativos, algo que, según señalaron, debe ser impulsado a nivel nacional como una política de salud. Y en otras noticias les contamos que el arzobispo de Piura y Tumbes, Monseñor José Antonio Eguren, rindió homenaje a los más de 500 policías fallecidos en Perú durante la pandemia del COVID-19. Este gesto fue realizado en una misa celebrada en la Catedral de Piura con motivo de la celebración de los 200 años del Grito Libertario de 1821. En su homilía, el prelado señaló que en el bicentenario piurano rinden homenaje a los peruanos que visten el uniforme de la patria, quienes con su sacrificio y entrega diaria, muchas veces incomprendida y en algunos casos sufriendo injusto maltrato, se esfuerzan por contribuir a la seguridad y al desarrollo integral del Perú. En ese sentido, Monseñor Eguren destacó que no se puede maltratar a toda una institución, que tendrá sin lugar a dudas muchas cosas que mejorar y algunos miembros que sancionar, pero que no por ello debe ser cuestionada e insultada de forma general. Al respecto, el arzobispo de Piura y Tumbes agradeció a los policías que han muerto a nivel nacional durante la pandemia por cuidarnos y darnos seguridad, y manifestó que a lo largo de su historia, muchos de ellos han dado sobradas muestras de altruismo y abnegación en favor de nuestro país. Amigos, esa es toda la información que tenemos de la Iglesia en el Perú hasta hoy. Regresamos pronto con más noticias. Informó para EWTN Noticias, Alessandra Rojas. Muy bien, Alessandra, gracias por lo informado.
En otras informaciones, el obispo de San Sebastián en España, Monseñor José Ignacio Munilla, nos explica las enseñanzas de la vida oculta de Jesús de Nazaret. Veamos. Recientemente, el obispo de San Sebastián en España, Monseñor José Ignacio Munilla Aguirre, reflexionó en torno a las enseñanzas de la vida de Jesús en Nazaret y afirmó que es en la vida ordinaria donde acontece nuestra salvación. En esa línea, el prelado destacó que Cristo permanece en el silencio de una existencia ordinaria y de esa forma nos permite así entrar en comunión con Él en la santidad de la vida cotidiana, hecha de oración, sencillez, trabajo y amor familiar. Nosotros somos muy dados a buscar lo extraordinario, a pensar que nuestra vida se juega en las circunstancias extraordinarias, ¿no? Esas que son comentadas, esas que después los demás te preguntan cómo ha sido, qué te ha acontecido, me he enterado que te ha pasado esto. Bueno, pero fuera de tales circunstancias especiales, en lo ordinario de la vida acontece lo sustancial, lo principal. En la vida familiar vivida intensamente. Allí donde amamos y somos amados, donde aprendemos a servir, a olvidarnos de nosotros mismos, a ser felices haciendo felices a los demás. Al respecto, el obispo de San Sebastián señaló que el silencio es un lugar en el que Dios se manifiesta, no de una manera ruidosa ni espectacular, sino que de esa forma está actuando en nosotros, y quizás también es una invitación a que aprendamos a vivir en un silencio interior que se convierte en diálogo con Dios Padre. Finalmente, Monseñor Munilla hizo hincapié en que la vida oculta de Jesús de Nazaret es una de sometimiento en obediencia a José y a María, quienes no lo entendían todo, pero lo guardaban en su corazón. Y nos vamos a Colombia para enlazarnos rápidamente con nuestra corresponsal Lida Lozada, quien nos tiene noticias sobre los templos de 3 localidades de Bogotá que cerraron nuevamente debido a la cuarentena estricta. Adelante, Lida. Amigos, un saludo muy especial desde la ciudad de Bogotá. Iniciamos este espacio contándoles que diferentes regiones del país están pasando por un momento crítico frente al incremento de contagios de COVID-19. Este es el caso de la capital colombiana, en la que empezó a decretarse de nuevo una cuarentena por sectores. 3 de las localidades más grandes de la ciudad estarán con restricciones estrictas hasta el 17 de enero. Por esto, el arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, Monseñor Luis José Rueda, recientemente a través de un comunicado pidió a los párrocos de los templos que están ubicados en estos lugares cerrar de nuevo las instalaciones y evitar todo tipo de celebraciones presenciales mientras pasa esta emergencia. En otras noticias, a propósito de lo sucedido recientemente en Argentina, los movimientos pro vida en Colombia esperan durante este 2021 poder fortalecer su trabajo en diferentes niveles en favor de la defensa de la vida en todas sus etapas, teniendo también presente el complejo panorama legislativo y social que hay actualmente aquí. Estas son algunas de las proyecciones que tienen las organizaciones para este año. En el caso de Colombia existe una amenaza latente a través de la demanda que generó el lobby abortista ante la Corte Constitucional para despenalizar totalmente el aborto. Esta demanda se resolverá posiblemente en marzo y es muy complicada porque los magistrados de la Corte no fallan en derechos, sino de acuerdo a posiciones ideologizadas. Estamos haciendo todo el esfuerzo con una participación muy activa desde el punto de vista jurídico, pero también de la presencia ciudadana, para decirle a la Corte Constitucional que Colombia es un país de vida y que no tolera nuevas agresiones en contra de los niños por nacer y de sus mamás. Igualmente existen 3 proyectos de ley de eutanasia en el Congreso de la República que estamos combatiendo fuertemente. Uno presentado por el gobierno, otro presentado por el senador Roy Barreras y otro por el representante Rodríguez Curi. Entonces estamos haciendo una acción muy intensa desde Unidos por la Vida para generar que se archiven estos documentos. Igualmente estamos presentando batalla ante el proyecto de ley para eliminar toda forma de bloqueo a los anticonceptivos, que no es otra cosa que la promoción del aborto en casa, de las píldoras para el aborto en casa. Este proyecto de ley presentado por Victoria Sandino, de la guerrilla de las FARC, que ahora es vicepresidenta del Senado,
pues está siendo también fuertemente controvertido por parte de la bancada Provida y de todas las organizaciones ciudadanas que están trabajando con Unidos por la Vida. Por último, está un proyecto de ley que buscaba el parto digno, que ha sido neutralizado hasta ahora. El nombre es muy bonito, un proyecto de ley de parto digno, pero dentro de esto está precisamente la promoción del aborto. Nosotros desde 40 Días por la Vida ya empezamos a prender los motores para nuestra próxima campaña de oración pacífica, pública, perseverante frente a centros de aborto en Colombia y en el mundo entero. Empezaremos a rezar el 17 de febrero, que coincide con el miércoles de ceniza, y vamos 40 días seguidos, toda la cuaresma, hasta el 28 de marzo, rezando con fe por el final del aborto. Te invitamos a que participes con nosotros en este apostolado, en esta acción basada en la oración, que genera muchas conversiones, que toca muchos corazones y que además con nuestro testimonio público también se concientiza a la sociedad y a la comunidad que está alrededor. Tenemos ya hasta el momento 41 ciudades registradas, vinculadas para ser parte de nuestra próxima campaña de oración. Estamos en este momento en el proceso de convocatoria y vamos a lanzar algunos programas de capacitación, como lo hemos venido haciendo en nuestros canales de YouTube, de Facebook, de Twitter y en Instagram, entrevistas y programas donde podemos ir conociendo testimonios y aprendiendo argumentos para defender la vida humana desde la gestación y hasta la muerte natural. Compañeros y estimados televidentes, esto es todo por ahora desde Colombia. Gracias por estar atentos y nos vemos pronto. Gracias, Lida, por la información. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por haber estado un día más con nosotros en EWTN Noticias. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta mañana.